Es importante tener en cuenta que los escenarios en los que se mueve la construcción de la escritura vernácula son muy diversos y precisamente por ello mismo las condiciones en las que los estudiantes podían llegar a participar eran muy específicas. Los escritos vernáculos se enmarcan siempre en un contexto determinado, es por ello, porque las condiciones son muy particulares y por ser particulares son precisamente las que ellos colocan, las que los chicos sienten que sencillamente están lejanas de la cultura del adulto. Pueden estar con falencias dentro de lo que es escritura, ortografía, redacción y demás argumentos que desde el punto de vista de un maestro o desde el punto de vista de la institución pueden llegar a ser nocivos para la escritura. Pero que si vamos a la esencia real de la comunicación, llegan a cumplir ese propósito. El propósito comunicativo es lo más importante. Si nosotros en muchos momentos de la vida llegamos a pensar que como maestros tenemos la tendencia, tenemos el control absoluto frente a lo que puedan escribir los chicos, es precisamente porque nuestro paradigma no nos lleva más allá de la construcción, de una construcción de sentido significativo, ¿sí? La escritura, la enseñanza de la escritura en un paradigma significativo, realmente tiene que tocar al estudiante en su contexto. La única forma de hacerlo es rompiendo las barreras de la institución, rompiendo esas paredes, rompiendo esos paradigmas en los cuales sencillamente el aula de clases es donde puede aprender a escribir, es donde puede relacionar la escritura. Eso está lejos precisamente del sentido significativo de la escritura, ¿sí? La descontextualización en la cual ellos escriben es totalmente diversa, es un sentido en el cual prácticamente llega a ser un paradigma totalmente diferente de escritura al que nosotros concebimos como tal. La relación que podemos entablar con ellos es precisamente llegar a explotar este argumento. Es un argumento donde a ellos sí les gusta escribir, donde ellos escriben y escriben bastante, y escriben no solamente para ellos, escriben para el resto del mundo. ¿Sí? Obviamente las tendencias y el enmarcado de esta investigación dentro de lo que son las redes sociales tiene un paradigma, tiene una complejidad muy importante allí y es precisamente el uso de las redes sociales como una estructura que socialmente no es aceptada, ¿sí? Pero que socialmente ya es incontrolable. Que socialmente las redes sociales en estos momentos deben ser manejadas desde la casa, ¿sí? Pero las condiciones nos presentan que no hay ningún control. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el atar y el amarrar todas las variables que puedan llegar a ser nocivas para el estudiante. Que ese control, tanto por parte de padres o de docentes, pueda llegar a darse desde precisamente la función que tienen las redes sociales. Crearle una función a una red social es lo importante. Nosotros creamos grupos para todo, absolutamente todas lo que necesitábamos dentro del colegio. El equipo de baloncesto del colegio, el equipo de ajedrez del colegio, el grupo sencillamente del curso, ¿sí? Tenía un grupo de Facebook. Había un grupo en donde estaban los padres de familia y eso era un factor determinante para que no se dieran prácticas vernáculas. Pero habían espacios libres, ¿sí? En donde solamente ellos llegaban a participar y ellos se llegaban a juzgar. Cuando hablamos del muro que se tenía en el salón, colocamos dos importantes reglas, normas que normatizaban el muro que no tenía normas, ¿cierto? Y era precisamente, en primera instancia, no escribir groserías. Y en segunda instancia, no llegar a maltratar al otro con lo que se escribiera. Entonces, dentro de esa postura, precisamente, ellos llegaban a pulirse mucho frente a lo que tenían que escribir. ¿Mm? Por ejemplo, precisamente en este marco, en el marco de lo que les estoy explicando, acá, en la estructura que pueden observar acá en el fondo,
es precisamente un, un escrito de una niña, pues me quito de acá para poderlo observar, es un escrito de una niña pidiéndole disculpas a otra, ¿sí? Entonces dentro de esa relación encontramos que no solamente funcionaba para llegar a decir yo pertenezco a las barras de Santa Fe y Millonarios, o yo me sé los coros de una canción específica, sino que también era un sentido comunicativo muy importante dentro del salón. El mural del salón era imprescindible entre la relación del grupo, pero en sí, la relación que se comenzó a dar en el grupo de Facebook fue importantísima porque fue descubrirnos como sujetos dentro de una red social. Qué foto teníamos, qué logo teníamos, qué nombre utilizábamos, qué apellidos utilizábamos, ¿sí? Qué personas eran cercanas dentro de ese Facebook que se tenía. Y es allí cuando precisamente los padres se sorprenden y nosotros nos sorprendemos más aún, ¿no? Porque precisamente encontramos que la relación con las redes sociales es algo que no se puede manejar actualmente. Es algo que con 10 minutos en un café internet se puede lograr. Entonces sencillamente lo que toca es controlar. Muy diferente a la relación que estamos entablando con las redes sociales en la escuela. Por eso la referencia que tenemos el día de hoy es precisamente desinstitucionalizar esas prácticas. Las prácticas vernáculas son la mejor forma de hacer un trabajo significativo con los estudiantes. Pero sencillamente ese trabajo significativo no se va a lograr si no desinstitucionalizamos estas prácticas. Llevamos esas prácticas a otro nivel. Las prácticas letradas tienen que sobrepasar fronteras. Y es lo que no comprendemos muchas veces. Como maestro, yo sencillamente creí que estaba enseñando a escribir cuando llegaban a escribir a su cuaderno. Pero en el momento en que realmente me di cuenta que estaban escribiendo era cuando yo revisaba los murales de ellos. Cuando yo revisaba que podían llegar hasta cierto punto y que podían trascender frente a lo que podían escribir, que podían ejecutar una pregunta con un sentido, que un emoticón tenía la relación que debía tener en ese instante. Muchas veces creemos que la escritura, si no es la escritura normatizada como nosotros la comprendemos, no es escritura con un sentido específico. Y nos vamos a investigar esta escritura idiofonemática y nos damos cuenta, según todos los autores, que es una escritura mucho más complicada de entender, que es una escritura que realmente requiere que el sujeto comprenda una serie de caracteres y una serie de contextos que no comprendemos usualmente. Es por ello que la escritura vernácula sí logra romper esas barreras que tenemos muchas veces nosotros como sujetos propios de una sociedad. La reglamentación de la sociedad no tiene por qué ser sencillamente la estructura que nos basa en cómo nos expresamos y en cómo expresamos nuestros sentimientos, que es precisamente lo que estos muchachos nos llegan a enseñar. El permitir la construcción de textos conscientes, voluntarios y espontáneos llega precisamente a diseñar situaciones de enseñanza de la escritura vinculadas a prácticas culturales. Es así como precisamente una práctica cultural es postear algo, ¿sí? Porque ya hace el reflejo de todo lo que estoy pensando. Las prácticas letradas, las prácticas vernáculas siempre tienen un sentido, las prácticas dominantes no. ¿Sí? Es lo que debemos comprender cuando hacemos una práctica dominante con los chicos de escribir mi mamá me mima, nunca hay un sentido para el estudiante. Cuando vamos al contexto de una frase como Angelita linda, de una bella noche, saludos, con una serie de emoticones bien ubicados, estratégicamente ubicados, pues obviamente posibilita el hecho de que haya un contexto, de que haya un acercamiento a la producción escrita con un sentido que es lo realmente importante de la construcción del lenguaje. Nosotros tenemos una gran incidencia dentro de lo que se logra hacer con los estudiantes. Y esta relación precisamente es un poco más suelta de lo que nosotros la hemos hecho ver. El contexto de la escritura
es precisamente el matarse por escribir, ¿sí? Debe ser una práctica en la cual todos quieren llegar, todos quieren estar, porque precisamente esta práctica es una práctica cotidiana, es una práctica importante. Nosotros muchas veces, sencillamente en el grado que sea, intentamos enseñar a escribir con las normas, y es lo primero que enseñamos, las normas, siendo que precisamente lo primero que deberíamos de enseñar es el sentido de la escritura, para que desde ese sentido los chicos puedan llegar a ubicar las normas y puedan llegar a reflejarse esas normas cuando ellos revisan lo que escriben y dicen, uy, esto se ve mal, o sencillamente esto suena mal. ¿Sí? Una tilde sabemos que cambia completamente el sentido de lo que queremos expresar, y es precisamente eso lo que tiene que verse en el mundo, no en la institución. En la institución no tiene sentido una tilde, no tiene sentido una coma. En el mundo sí. Cuando escribo en Facebook sí tiene sentido esa coma. Cuando escribo en Facebook sí tiene sentido esa tilde, porque no me van a comprender igual. Y el 80% de las personas que leen lo que yo posteo en Facebook precisamente comprenden esa relación. Es allí cuando requerimos que las prácticas vernáculas se den, porque precisamente ellas son las que van a enseñarle al estudiante que desde lo que realmente sí sirve las reglas ortográficas, sí sirve las reglas gramaticales, sí sirve precisamente la caligrafía, ¿sí? Porque ellos van a querer comunicar y expresar sus sentimientos. El desinstitucionalizar la escuela tiene que atravesar lo que es la comunicación a través del lenguaje, el valor de la comunicación y el sentido que traspasa barreras comúnmente. Nosotros escribimos cosas en nuestros pósters y en nuestros muros que son muy significativos para nosotros, pero ¿en qué momento nosotros llegamos a la comprensión de que eso era importante? Recordemos que el concepto del sujeto que está allí inmiscuido, como antes se denominaba nativo digital, es un concepto que ha evolucionado, en el cual el sujeto, este niño que tenemos hoy en día en nuestra clase, puede postear algo mejor de lo que nosotros hemos podido decir, e incluso lo pueden comprender más las personas que están metidas en las redes. Y es lo que queremos, que sean chicos comunicativos, ¿sí? Cuando precisamente una relación del desinstitucionalizar la escuela es precisamente crear ciudadanos del mundo, como lo marca Martha Nussbaum cuando organiza una idea tan importante como el hecho de que todos somos parte de todos y todos nos afectamos a todo nuestro mundo, ¿sí? Una pregunta muy sencilla puede llegar a trascender fronteras y puede llegar a tener la solución en una o en miles de personas, ¿sí? La relación que se llega a entablar con todos los sujetos que a su alrededor están, o con todas las amistades que se logran hacer a través de una red social, precisamente es el bagaje que se necesita para ser una persona culta realmente, ¿sí? Desde muchos matices y desde muchas estructuras sociales en las cuales nosotros nos ubicamos, siempre vamos a denotar lo mismo. La única forma de aprender y comprender una cultura es viviéndola. Y precisamente la red social nos dan ese parámetro de sincronía o asincronía, en donde precisamente nosotros nos podemos ubicar y los chicos se pueden ubicar para aprender y comprender más que todo una cultura. La relación que estamos entablando el día de hoy con nuestro mundo es importante. Por favor, no la desmeritemos y no la dejemos de lado. Cada papel, cada WhatsApp, cada posteo, cada mensaje, si lo escriben ellos, si lo escriben de su corazón, es muy importante. Estos son mis correos, por si de alguna forma quieren comunicarse conmigo. Muchas gracias. Que estén muy bien.